Hola, bienvenidos a Punto Tecno. Los próximos días 26 y 27 de junio se va a realizar aquí en Montevideo, en el Radisson, la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. Un tema en el cual Uruguay es pionero, tiene de hecho el primer portal de la región en materia de datos abiertos o conocido también como Open Data por su nombre en inglés. Para hablar de este tema y de estos avances que tienen al Uruguay en un país tan destacado, en un lugar tan destacado, recibimos a Virginia Pardo, que es la directora del área Ciudadanía Digital de la AGESIC. Bienvenida, un gusto de que nos acompañes. Muchas gracias por la oportunidad. Digamos que la AGESIC es la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ahí está, es una sigla complicada. Bueno, pero ¿qué es esto del Open Data, de los datos abiertos a nivel de gobierno? De gobierno. Bueno, los datos abiertos son datos públicos que fundamentalmente lo que están son publicados y disponibles en un formato tal que permite su reutilización y procesamiento. ¿Qué tipo de datos, Virginia? O sea, son datos que poseen, en este caso el Estado, las organizaciones de gobierno, son información, existe almacenada para su función, pero que tiene carácter público, o sea que son datos que se pueden difundir y de uso masivo, que no requieren no tienen dificultades a nivel de privacidad y protección de datos, y que generalmente son de interés para análisis estadísticos, para procesamiento, para medios periodísticos, para incluso desarrolladores, para poder con ellos potenciar el desarrollo de nuevos servicios. Por ejemplo, una aplicación concreta que tenemos, que ya existe, que tiene datos abiertos y que además hay un servicio utilizándolos, es el Comoir, que no sé si los han utilizado, que es una aplicación que permite, que está en disposición en el sitio de la Intendencia de Montevideo, donde la Intendencia de Montevideo lo que hizo fue disponibilizar los datos crudos en un formato estándar para poder utilizar con respecto a los horarios de los ómnibus, los recorridos, las paradas. Entonces ellos lo que hicieron fue colocar en planillas, en formatos estándar, toda esa información y se desarrolló por otro lado una aplicación que es accesible por la web para consultar cómo ir de una punta a otra y cuáles son los recorridos de ómnibus que se tienen que hacer. Yo te comentaba fuera de cámara algo, no sé si tiene que ver directamente con esto, pero haciendo trámites a nivel de la Intendencia, de Canelones concretamente, a nivel de la contribución inmobiliaria, me sorprendí de la información a la que podía acceder, información de mi propia propiedad, tanto a nivel de catastro como de la Intendencia. No pensé que fuera tan fácil o que estuviera disponible toda esa información. Es que sí, que uno de los desafíos que un poco en la AGESIC estamos queriendo impulsar es que hay mucha información y hay muchos servicios que ya el Estado está brindando que no se conoce. O hay mucha información que está en posesión de los organismos, que es público y que de esta forma, dejándolos disponibles a través del sitio web, se puede facilitar el uso y el consumo de los ciudadanos o de diferentes sectores de la población. ¿Esto está homogeneizado o en algunos organismos o en algunas intendencias están más avanzados que en otras? Bueno, el tema de datos abiertos y la difusión de la publicación de datos en este formato es un tema que, si bien en Uruguay está liderando mucho en la región, es un tema que está empezó el año pasado. Nosotros lo que se hizo fue generar un catálogo, un poco parte de la estrategia para facilitar ese acceso, generamos un catálogo nacional de datos, donde ya tenemos 12 organismos que ya están colocando datos en el catálogo, y ahora lo que estamos es en un proceso de empezar a sensibilizar y comunicar e informar mucho a los organismos que esto es un avance importante. ¿Qué es un catálogo en este caso? Bueno, acá el catálogo es una aplicación web, que es catálogo.ui, que se puede acceder, donde está identificado todos los set de datos, toda la información que existe disponible de cada uno de los organismos que lo colocaron. Cuando hablamos de un catálogo, por ejemplo, para hablar un poco del tema de datos, el Instituto Nacional de Estadística es uno de los organismos que ya forma parte de esta iniciativa. Hasta hace un tiempo atrás, el Instituto de Estadística hacía los censos de población, los que se hacen periódicamente, o las encuestas continuas de hogares, y publicaba esa información, porque es información pública, en documentos en la web. Un PDF, un documento, un informe todo elaborado, con encabezados, con texto, gráficos. Lo que ahora decidieron hacer, como un paso más a esa facilidad para acceder a esos datos, es colocar los informes crudos de datos estadísticos de ese censo. Eso significa tener la cantidad de población, las localidades, en formato ya de tabla, tipo planilla de cálculo. Bueno, por ejemplo, a nivel periodístico se usa mucho, por ejemplo, los resultados de las elecciones pasadas. ¿Querés averiguar por algún tema qué partido ganó o perdió, subió, bajó? Bueno, y esto está todo disponible. Exactamente. Entonces, el tema, justo el enfoque, el principio es ese, tratar de dejar datos crudos, que sean fáciles de acceder, que los pueda utilizar
o una persona descargándoselo o un sistema para consumirlo, para dar un servicio o mejorar esa información, complementarla. Entonces, un poco el catálogo, lo que nosotros logramos fue, de una forma centralizada, poner todos los sets de datos, todos los conjuntos de datos que existen en el Estado, qué datos son, qué fecha que se actualiza, con qué frecuencia, porque esto, parte del éxito de esta iniciativa es que sean actualizados, claro, que la gente confíe en esa información que se está utilizando. Y por otro lado, el conjunto de aplicaciones que ya existen disponibles que usan esos datos. Es un poco ese es el objetivo del catálogo. La contracara de esto es hasta dónde publicar o qué tipo, porque también te confieso que cuando entré y vi todo lo que había, toda la información disponible sobre un bien de mi propiedad, dije, esto lo puede acceder cualquiera con mi número de catastro o bueno, de registro, ¿no? Acá hay un tema que es importante, que es otro concepto que se asocia mucho al tema datos, pero que es también está relacionado, pero no es lo mismo, que es ¿qué es una información pública? Claro. ¿No? Entonces, nosotros nos basamos, obviamente, en el amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública que existe en Uruguay, que define qué es un dato público, ¿no? Qué información es pública, qué información es reservada y confidencial y cuál es privada o que forma parte de la protección de datos. Entonces, en definitiva, la línea base de publicación es la que ampara la Ley de Información Pública. Luego, esto es un pasito más a decir, bueno, esa información pública, además de estar disponible, la pongo de una forma mucho más accesible, que es a través de un catálogo, a través de una plantilla que puede ser reutilizable de una forma más automática. Claro. ¿No? Entonces, pero en definitiva, esa es la base fundamental de acceso a la información. Obviamente acá hay decisiones institucionales o decisiones políticas, pero ¿cómo llega el Uruguay a liderar a nivel regional este tipo de temas que siempre tiene un componente delicado, ¿no? Claro. de revelar datos? Hay una ley, por lo pronto, esto fue ¿Fue allí que se partió o ya desde antes se veía la necesidad de legislar? Creo que partiendo de la base que teníamos una base sólida jurídica de una ley de acceso que regulaba qué es lo público a lo privado como marco, luego se marca en una iniciativa que está llevando adelante AGESIC y variada por presidencia y por todos los organismos del Estado, hacia lo que es el gobierno abierto, hacia lo que es un paso más hacia lo que es la transparencia, colaboración y participación, porque en definitiva este esquema lo que marca es, bueno, el Estado disponibiliza datos, pero el rol de la sociedad en desarrollarlos, usarlos y consumirlos también es muy importante. Entonces es un proceso de colaboración diciendo, bueno, el Estado aporta su granito de arena en facilitar el acceso a esa información, pero el emprendedor, el desarrollador, desarrolla aplicaciones, desarrolla el cómo ir, desarrolla aplicaciones para poder utilizar datos estadísticos, los usa en su portal. Cualquiera puede utilizar esos datos para lo que sea, ¿no? Entre otras cosas para desarrollar ese tipo de servicios. Exactamente. Entonces ese es un poco el objetivo, o sea, de empezar a involucrar más al ciudadano en mejorar servicios que ellos mismos definen. Nosotros mismos somos los que podríamos llegar a decidir cuáles son los servicios que nos interesa tener. Claro. Entonces hay muchas aplicaciones a nivel regional e internacional están asociadas a municipios, a intendencias, claro, porque son las que están más cerca de los servicios públicos que todo el día utilizamos. Tributos o consultas por ejemplo, hay experiencias en San Pablo asociadas a reclamos sobre los bacheos de las calles, o sea, hay una cantidad de datos estadísticos respecto a los contenedores. También es cierto que el hecho de que esté disponible la información hace de alguna manera que quienes son responsables de que tal cosa se haga, sienten que están más expuestos y no está hecho, ¿no? Por ejemplo, tú misma lo ponías, algo que era impensable hace unos años, el horario de los ómnibus. Claro. Sí, el hecho de que sea público hace que también la empresa se preocupe de cumplir, ¿no? Esto es una iniciativa que está marcada en la transparencia, rendición de cuentas también, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que está apostando a esos pilares de rendición de cuentas, transparencia y mejora de los servicios, ¿no? Entonces, rendición de cuentas en el sentido de accountability. No, por ahora está la discusión sobre la rendición de cuentas. La del presupuesto no. Claro, no, esta rendición de cuentas. Conviene hacer la aclaración porque si no, alguien puede pensar que están reclamando dinero. No. En el caso de esta conferencia regional, bueno, vienen gente de toda América Latina y del Caribe. ¿Quiénes participan? ¿Agencias como ustedes, agencias gubernamentales, actores privados? Esta conferencia está organizada, bueno, un poco con AGESIC y Uruguay como país anfitrión, luego con un conjunto de organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, IDRC y W3C Brasil, que son referentes e impulsores de estrategias en los diferentes países del mundo en esta temática, que les interesa que haya mejorar la capacidad de los países para avanzar en estas líneas de trabajo, y un conjunto de actores de la sociedad civil.
en el caso de Uruguay está Data, trabajando. Entonces, en definitiva es un conjunto de actores que estamos impulsando el tema, nosotros como gobierno, pero como te decía, es muy importante el rol de la sociedad civil y de diferentes actores para que esto se desarrolle. Y bueno, el principal objetivo es poner el tema mucho más fuerte de debate y de conocimiento a nivel uruguayo, ¿no? Sí. El hecho de que Uruguay haya tenido bastante avance en la región, un poco nos dio el reconocimiento de haberlo organizado en Uruguay. Que nombraste a CEPAL. Sí. Supongo que también para un inversor extranjero, para alguien que quiera hacer negocio en el Uruguay, es un buen dato, una buena señal que bueno, haya este nivel de cristalinidad y también de, disposición a la CEPAL en particular y el Banco Mundial están trabajando mucho, que incluso se van a estar presentando resultados en la conferencia, en el análisis del impacto que tiene la apertura de datos en los países, el impacto hasta económico, ¿no? Porque el tema de reutilización de datos puede ser mejoras en la calidad de servicios al ciudadano, mejoras porque en definitiva la reutilización de los datos no limita que eso tenga fines comerciales, o sea, ¿qué impacto tiene esta apertura en los países? Bueno, es parte del objetivo de CEPAL y Banco Mundial. ¿Se puede ya medir el impacto? Eso no, eso es parte de lo que se está ahora definiendo, qué indicadores hay que medir, sobre qué sectores, porque a veces se influye los datos, o sea, se hacen aperturas de datos de lo que puede ser en forma general, pero puede haber sectores de salud, de medio ambiente, de estadística, entonces se está trabajando por sectores y bueno, es un poco lo que se está empezando a ver, bueno, cuál es la forma, porque es difícil medir el impacto que tiene en la calidad de vida del ciudadano. Por ejemplo, se me ocurre pensando, no sé, en algunas áreas de negocios, alguien que quiere invertir en la construcción, hay datos referentes a cuánto se escrituró, cómo ha variado la cantidad de escrituras de bienes inmuebles y ese tipo de cosas. Esos son los datos que podría llegar a tener el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ganadería o algún ministerio para poner disponible. Y ahí es un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros desde la agencia, desde AGESICA, trabajar con los organismos para identificar, porque parte del equilibrio que hay que lograr es no toda la información, que por más que sea pública tiene sentido que esté en dato abierto, porque el costo de eso y no tiene interés o valor para la población reutilizarlo. Un poco ahí viene el trabajo fino de decir, bueno, de toda la información que tú tenés como organización, ¿cuál realmente aporta valor que esté disponible y que va a ser utilizada para consulta? O sea, incluso el otro elemento muy importante que entendemos que hace beneficio a esta iniciativa es la posibilidad de cruzar datos de diferentes organizaciones, con datos públicos e incluso privados. Hay un ejemplo muy lindo que se dice, a este tipo de cosas se les juntan muchas veces concursos de ideas o de aplicaciones, que para que digo, bueno, estos son los datos que existen y hay desarrolladores o emprendedores que desarrollan ideas. En particular, hace un par de años se desarrolló un proyecto que se llamaba Moñita Azul, que la idea era cruzaba datos de ANEP, que estaban disponibles como datos públicos, y datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, un poco la aplicación lo que hacía era cruzar esa información y daba un panorama en función de la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico, las reprobaciones y la asistencia de los niños a la escuela. Entonces, en definitiva, ahí cada institución por su parte tenía la información, pero el interés de cruzarla fue de un tercero que lo quiso realizar, ¿no? Es un poco parte de los beneficios. Bueno, reiteramos entonces 26 y 27 de junio la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. ¿Es abierta la conferencia? Sí. Está abierta. Está el sitio confdatos.u.ui, donde está toda la agenda, están los horarios y las exposiciones. Y además es libre, por supuesto, y están las inscripciones abiertas, porque en realidad... ¿Y el nombre del portal donde se centralizan todos los datos es el catálogo.u.ui, y después hay otro portal que se llama datos.u.ui, que en realidad tiene información de datos que existen disponibles, que no necesariamente están en un formato abierto, ¿no? Pero un poco fue una forma de empezar a poner todas las cosas en un mismo lugar. Bueno, bien, Virginia, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ti por la oportunidad.